Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, tu canal, nuestro espacio favorito para estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo, el cine y por supuesto, todo lo que rodea a nuestras celebridades favoritas. Espero que estéis teniendo un día increíble, y si no es así, espero que este vídeo os lo alegre un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos durante las últimas semanas, la sonada ausencia de Can Yaman en el Festival de Cine de Venecia. Ya sabéis, ese evento glamuroso donde las estrellas brillan con luz propia y donde los flashes no dejan de captar los mejores momentos. Pues bien, Can Yaman, uno de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel internacional, no estuvo presente, lo que generó una oleada de especulaciones y rumores. ¿Por qué faltó? ¿Qué pasó realmente? ¿Acaso había algún conflicto oculto? Pues bien, hoy vamos a desentrañar este misterio de una vez por todas. Can Yaman finalmente ha roto su silencio y ha revelado el motivo real de su ausencia. Y os aseguro que la explicación es mucho más interesante y compleja de lo que podríamos haber imaginado. Así que preparaos una buena taza de café o té, relajaos y permaneced atentos porque os voy a contar todos los detalles. Pero antes de entrar en materia, quiero pediros un favor muy especial. Si os gusta el contenido de mi canal, si disfrutáis de estos vídeos llenos de información y entretenimiento, no olvidéis suscribiros. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Venga, dadle al botón de suscribirse. Os espero. Ahora sí, vamos al grano. Como os decía, la ausencia de Can Yaman en Venecia generó un auténtico revuelo. Los fans estaban decepcionados, los medios de comunicación especulaban sin cesar y las redes sociales ardían con todo tipo de teorías. Desde problemas de agenda hasta supuestos conflictos con otros actores, se dijo de todo. Pero la verdad, como suele ocurrir, es mucho más sencilla, y a la vez más conmovedora. Can Yaman, en una reciente entrevista exclusiva, reveló que su ausencia en Venecia se debió a un compromiso personal de suma importancia. No se trataba de un rodaje ni de un evento promocional, ni de ninguna otra obligación profesional. Se trataba de un asunto familiar delicado que requería toda su atención y apoyo. Según sus propias palabras, un familiar cercano estaba atravesando un momento difícil de salud, y Can sintió que su lugar estaba a su lado, brindándole todo el cariño y la contención necesarios. La familia es lo primero, afirmó con rotundidad el actor. En momentos como estos, el trabajo pasa a un segundo plano. No podía estar en Venecia mientras mi familia me necesitaba. Esta declaración, por supuesto, ha sido recibida con una gran ola de comprensión y apoyo por parte de sus fans. Muchos han elogiado su sensibilidad y su compromiso con sus seres queridos, demostrando una vez más que Can Yaman es mucho más que un simple actor. Es una persona con valores sólidos y un gran corazón. Pero la cosa no queda ahí. La explicación de Can Yaman ha servido también para desmentir muchos de los rumores malintencionados que circulaban por las redes sociales. Algunos incluso llegaron a insinuar que su ausencia se debía a una supuesta rivalidad con otro actor turco que sí asistió al festival. Nada más lejos de la realidad. Can Yaman dejó claro que no tiene ningún problema con nadie y que su decisión fue puramente personal. De hecho, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de apoyo a todos sus compañeros de profesión que sí estuvieron presentes en Venecia, felicitándolos por su trabajo y deseándoles mucho éxito. Un gesto que demuestra su profesionalismo y su compañerismo. Además de aclarar el motivo de su ausencia, Can Yaman también aprovechó la entrevista para hablar de sus próximos proyectos. Reveló que está trabajando en varias series y películas que prometen ser un éxito rotundo. Sin embargo, no quiso dar muchos detalles para no arruinar la sorpresa. Prefiero que lo descubran por sí mismos, dijo con una sonrisa. Lo que sí confirmó es que está muy ilusionado con su trabajo actual y que se siente muy agradecido por el cariño y el apoyo que recibe de sus fans en todo el mundo. Su apoyo es mi mayor motivación, aseguró. Gracias a ellos, puedo seguir haciendo lo que más me gusta. En definitiva, la ausencia de Can Yaman en Venecia no fue un capricho, ni un acto de rebeldía, ni una muestra de falta de profesionalismo. Fue una decisión meditada y responsable, motivada por un compromiso familiar ineludible. Una decisión que, lejos de empañar su imagen, ha servido para consolidarla aún más como un hombre sensible, humano y con valores.
Así que ya lo sabéis, la próxima vez que escuchéis un rumor o una especulación sobre vuestra celebridad favorita, no os lo creáis todo a pies juntillas. Investigad, contrastad la información y sobre todo confiad en la versión oficial. Porque, como hemos visto en este caso, la verdad suele ser mucho más compleja y humana de lo que parece. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido para aclarar todas vuestras dudas sobre la ausencia de Can Yaman en Venecia. Como siempre he intentado ofreceros la información más completa y veraz posible. Ahora, para recapitular brevemente, recordemos que la principal razón de la ausencia de Can Yaman fue un asunto familiar delicado que requería su presencia y apoyo. Desmintió cualquier rumor de rivalidad con otros actores y reafirmó su compromiso con su familia y sus fans. Además, nos dejó con la miel en los labios al hablarnos de sus próximos proyectos. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Sois los mejores. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la explicación de Can Yaman? ¿Os esperabais algo así? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros y responder a vuestras preguntas. Y si tenéis alguna sugerencia para próximos vídeos, no dudéis en compartirla conmigo. Y antes de despedirme, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Recordad activar la campanita para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, entrevistas y curiosidades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Y hablando de la entrevista exclusiva que Can Yaman concedió, fue realmente reveladora. No solo confirmó lo que ya os he contado, sino que además profundizó en sus sentimientos y en la importancia que le da a la familia. Fue una conversación muy emotiva, llena de sinceridad y transparencia. Pudimos ver a un Can Yaman más allá del personaje público, un hombre preocupado por los suyos y dispuesto a anteponer su bienestar al brillo de los focos. De hecho, durante la entrevista, se le notaba visiblemente afectado al hablar del familiar enfermo. Aunque no quiso entrar en detalles por respeto a la privacidad de su familia, sí que transmitió la angustia y la incertidumbre que estaban viviendo. Sus palabras reflejaban un profundo amor y una gran admiración por esa persona, y se podía sentir la conexión especial que les unía. Además, la entrevista fue un claro mensaje para aquellos que lo critican sin conocer la realidad. Can Yaman siempre ha sido una figura muy mediática y ha tenido que lidiar con comentarios de todo tipo. Pero esta vez sintió la necesidad de explicar lo que estaba sucediendo para evitar que se siguieran difundiendo rumores falsos y dañinos. Y lo hizo con elegancia y educación, demostrando una vez más su madurez y su profesionalidad. A raíz de esta situación, muchos fans han compartido sus propias experiencias con familiares enfermos, mostrando su apoyo y solidaridad a Can Yaman. Se ha generado una comunidad muy unida en las redes sociales, donde la gente se siente identificada con sus valores y su forma de ser. Y es que al final, todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida y sabemos lo importante que es contar con el apoyo de nuestros seres queridos. Pero volviendo a la ausencia en Venecia, el impacto que tuvo fue considerable. Can Yaman era uno de los invitados más esperados del festival, y su ausencia dejó un vacío importante en la alfombra roja. Los organizadores del evento lamentaron su ausencia, pero entendieron perfectamente sus motivos y le enviaron un mensaje de apoyo. Muchos medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia, destacando la importancia de la familia para el actor turco. Incluso algunos patrocinadores del festival se mostraron comprensivos con la situación y manifestaron su apoyo a Can Yaman. Y es que en el mundo del espectáculo, no todo es glamour y superficialidad. También hay espacio para la empatía y la solidaridad, y este caso es un claro ejemplo de ello. Además, la ausencia de Can Yaman en Venecia ha servido para abrir un debate sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional de las celebridades. A menudo se espera que los famosos sean perfectos y que siempre estén disponibles para sus fans y para los medios de comunicación. Pero la realidad es que también son personas de carne y hueso con sus propios problemas y preocupaciones. Y es fundamental que se les permita tener momentos de intimidad y privacidad, especialmente cuando están atravesando situaciones difíciles. En este sentido, la actitud de Can Yaman ha sido ejemplar.
Ha demostrado que no tiene miedo de mostrarse vulnerable y que prioriza su bienestar y el de su familia por encima de todo. Y esto sin duda lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y hablando de sus próximos proyectos, como os comentaba antes, Can Yaman está trabajando en varias series y películas que prometen ser un éxito rotundo. Aunque no quiso dar muchos detalles, sí que adelantó que uno de los proyectos está ambientado en Italia, un país que le encanta y donde se siente muy cómodo. También comentó que está aprendiendo italiano para poder desenvolverse con mayor facilidad en el rodaje. Además, reveló que está colaborando con algunos de los mejores directores y guionistas del momento, lo que garantiza la calidad y el éxito de sus próximos trabajos. Y por supuesto, aseguró que seguirá dando lo mejor de sí mismo para no defraudar a sus fans, que son su mayor fuente de inspiración. En definitiva, la historia de la ausencia de Can Yaman en Venecia es una historia de amor, de familia, de valores y de humanidad. Es una historia que nos enseña que, más allá del éxito y la fama, lo más importante es cuidar de nuestros seres queridos y ser fieles a nosotros mismos. Y es una historia que, sin duda, nos acerca aún más a este actor turco que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y como siempre os digo, no os creáis todo lo que leéis o escucháis en las redes sociales. Investigad, contrastad la información y sobre todo confiad en la versión oficial. Porque, como hemos visto en este caso, la verdad suele ser mucho más compleja y humana de lo que parece. Y es que detrás de cada celebridad, hay una persona con sus propias alegrías, tristezas, sueños y preocupaciones. Y es importante recordar esto antes de juzgar o criticar a nadie. Así que la próxima vez que veáis a Can Yaman en la pantalla, recordad esta historia y valorad aún más su talento y su profesionalidad. Porque además de ser un gran actor, es una gran persona. Y eso es lo que realmente importa. Para concluir, quiero hacer un pequeño paréntesis para reflexionar sobre la importancia de la familia en la cultura turca. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y los lazos familiares son muy fuertes y duraderos. Los padres y los abuelos son figuras muy respetadas y veneradas, y los hijos suelen estar muy unidos a sus padres durante toda su vida. En este contexto, la decisión de Can Yaman de priorizar a su familia por encima de su carrera es un reflejo de estos valores culturales tan arraigados en la sociedad turca. Y es algo que merece ser valorado y respetado. Y ahora sí, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para conocer un poco más a Can Yaman. Como siempre, os agradezco vuestro apoyo y vuestra fidelidad. Sois los mejores. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo. Recordad activar la campanita para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, entrevistas y curiosidades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recordad, sed felices.